la pendiente. Entonces, la pendiente sería Z1 menos Z2 sobre la longitud del fondo. Entonces, aquí matemáticamente, lo que les acabo de decir, pues simplemente reemplazamos en cada sección de los tres componentes de energía, sección 1, sección 2, más las pérdidas. Aquí también se incluye un coeficiente de Coriolis para corrección de cabeza de velocidad en el factor de la carga de velocidad. Con esta ecuación, pues junto con la ecuación de continuidad, podemos solucionar algunos problemas en canales, ¿sí? Esta energía hemos dicho, la suma del nivel o de la profundidad del agua en una sección más la cabeza de velocidad en canales toma un nombre particular que es energía específica, ¿sí? Entonces, cuando les pregunten la energía específica, es la suma de la profundidad del agua más la cabeza de velocidad. Y esta energía específica, pues, está en cualquier sección, ¿sí? En este caso, energía específica en 1 y energía específica 2. ¿Sí? Es una energía particular que se estudia en canales porque a partir de ese estudio de energía podemos deducir pues otras ecuaciones que son de utilidad. Pero por ahora nos interesa es cómo se aplica la ecuación de energía en esta sección, o en dos secciones de canal. ¿Para qué nos sirve? Es para estudiar, por ejemplo, las compuertas. Las compuertas son accesorios para flujo, a superficie libre. Así como en tuberías hay accesorios, aquí también tenemos, digamos, accesorios sobre estos dispositivos. Entonces, por lo general, la compuerta es una placa, pues puede ser vertical o inclinada, la cual se introduce dentro de un canal. Esto modifica inmediatamente pues, los flujos, ¿sí? Entonces, me genera una especie de remanso en la parte de aguas arriba y me genera un nivel de agua más abajo, ¿sí? Me ha hecho un nivel menor en aguas abajo. Entonces, por debajo de la compuerta sale, digamos, el agua. Es como un pequeño embalse con una abertura inferior. Estas compuertas son muy útiles, son muy usadas para controles de flujo que se llaman, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se utilizan en represas, bueno, o donde se quiera mirar los controles de flujo. Vamos a ver por aquí, a ver si nos encontramos unas compuertas. Compuertas en canales. Son de este estilo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, algún flujo en un canal, le ponemos una compuerta para controlarlo. Simplemente, en general son compuertas, la mayoría son deslizantes, ¿no? Suelen ser compuertas deslizantes. Suelen ser compuertas deslizantes que se mueven hacia arriba, hacia abajo, y por debajo pues dejan, por la abertura de abajo dejan fluir ese líquido que están controlando, ¿sí? Pues hay muchos tipos de compuertas, ¿no? Hay hasta compuertas radiales, pero en este caso
son las que nos dejan un orificio en la parte inferior. Esto sube con algún mecanismo, por ejemplo, con un tornillo. Se puede colocar un tornillo, el cual se le da vueltas a la manivela, y esta sube o baja. Esta está más clara, con un volante. Conectado con un tornillo, y a medida que gira el volante, la compuerta sube o baja. Vamos por aquí, por ejemplo, esta compuerta que es en una gran presa. Pues para controlar el flujo en una presa se utiliza compuertas, ¿sí? Aquí vemos bastantes que pueden estar pues abiertas o cerradas. Entonces, en épocas de abundantes lluvias se evacúa y se abren las compuertas. En épocas de sequía, pues ya están cerradas. Entonces, todas estas compuertas son para controlar flujos. Pues en una presa, estas compuertas son compuertas gigantes, ¿no? Se mueven con maquinaria, con motores. Pero hay compuertas muy pequeñas como la que mirábamos de volante, ¿sí? Una persona las puede mover. Entonces, a eso nos referimos con compuertas. Son dispositivos o se consideran como accesorios para controlar el flujo. Parecido a las válvulas de tuberías, ¿no? Que son compuertas, bueno, incluso hay válvulas de compuerta para controlar el flujo en tuberías. Entonces, vamos a solucionar un ejemplo de este tipo de aplicaciones. Bueno, yo creo que esa es suficiente. Esta es una compuerta vertical plana que está controlando un flujo. Por lo general, estos sirven para controlar el flujo y para aforar caudales, para medir caudales que atraviesan este orificio que tiene una altura m. En este orificio, por lo general, viéndolo de frente, pues era un orificio rectangular, ¿sí? Tiene altura m y ancho, que en este caso va en dirección perpendicular al tablero, de ancho b, por ejemplo. Es un orificio, prácticamente es un orificio cuadrado, ¿sí? Y por lo general, al final se llega a una ecuación muy similar al que usamos en orificios cuadrados, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es escoger dos puntos en el fondo. Escogemos dos puntos en el fondo. Se aplica por ejemplo, el punto 2 en la sección de contracción máxima de la vena líquida. Entonces en esta parte es donde se contrae o hay menos profundidad. Y H1 aguas arriba. Se aplica la energía en 1, energía en 2, normalmente, ¿sí? Entonces aquí aplicamos los zetas, pues los zetas no van, en este caso es porque esto es horizontal, ¿sí? Si fuera un fondo inclinado, deberíamos colocar los valores de z, pero en este caso es horizontal este fondo, ¿sí? Como es horizontal, entonces Z1 es igual a Z2, por eso se va de la ecuación. Aquí la usamos sin pérdidas inicialmente, entonces H1 más B1 al cuadrado sobre 2G será igual a H2 más B al cuadrado sobre 2G. Esto es lo que denominábamos, o en canales se denomina energía específica, ¿sí? ¿Qué podemos simplificar de aquí? Pues lo que nos interesa por JAL es las condiciones a la salida, por JAL la velocidad a la salida, ¿sí? Entonces relacionamos las velocidades, podemos agrupar velocidades y profundidades de agua. Nos queda la diferencia de cabezas de velocidad igual a la diferencia de
las profundidades. Bueno, pues aquí ya no podemos hacer nada con la ecuación de energía. Nos relaciona son las velocidades, pero tenemos es que hallar una forma de encontrar B sub 2 con respecto a los datos de entrada H en 1, que se supone que son conocidos. ¿Sí? Entonces aquí introducimos la ecuación de continuidad. Recuerden que estos ejercicios, la mayoría se solucionan combinando ecuación de energía con ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad nos dice que A1 por B1 es igual a B2 por B2. Si despejamos B sub 1, nos queda B sub 2 por A sub 2. Si esto es de ancho constante, por ejemplo, el área es H1 por B, que es el área de un rectángulo prácticamente. Y acá será, ya ese es B2, ¿no? H2 por H1 sobre B1, pero perdón, sobre B. Como B es constante, por lo general, nuestra velocidad se puede relacionar con la relación de profundidades. Entonces tenemos nuestra ecuación de que B sub 1 es B sub 2 por la relación de profundidades. Como ya tenemos B sub 1 en función de B sub 2, lo reemplazamos en esta ecuación. Entonces aquí reemplazamos, porque bueno, partimos del hecho que B sub 1 es conocido. Entonces aquí reemplazamos la expresión de la ecuación de continuidad. Y nos genera esta ecuación, ¿no? Entonces nos genera esta ecuación. Reemplazamos B sub 1 al cuadrado sobre 2c. Y observen que aquí la ecuación se nos transforma en una sola incógnita, en B sub 2. Por lo tanto, ya podemos despejar la velocidad sub 2, ¿no? Aquí simplemente hacemos unas operaciones algebraicas, factorizamos algunos términos como B al cuadrado sobre 2g, B sub 2 al cuadrado sobre 2g. Si lo factorizamos, nos queda función de h2 sobre h1 al cuadrado menos 1. Y despejamos la velocidad, ¿sí? El objetivo es despejar la velocidad. Y encontramos una ecuación, pues, como les decía, es bastante conocida, que siempre es raíz de 2g por una altura, ¿sí? Como acá está elevado al cuadrado, y acá está el exponente 1, entonces, por ejemplo, si es metro, se da metros cuadrados sobre metro, nos queda metro, por lo tanto, nos queda siempre raíz cuadrada de 2g por una altura, ¿sí? Que es la ecuación más común, pues, en mecánica de fluidos cuando se despeja las velocidades. Esta es la ecuación teórica de la velocidad en 2, conociendo H1 y H2. Aquí como estamos haciéndolo en H2, pero en H2 es la vena contracta. Y lo que nos interesa es, por un lado, encontrar la velocidad real, pues que pasa por allí. Entonces, a la teórica la multiplicamos por factor, nos convierte en velocidad real. Y lo segundo es que tenemos que conocer, o mejor dicho, dar la velocidad en función de este orificio que es conocido, que es de altura m, ¿sí? Entonces, primero la aplicamos en la vena contracta y después la corregimos para que nos quede la ecuación en función de este m, que es la altura, ¿sí? Entonces, similar a lo que hicimos en orificios, introducimos un coeficiente de velocidad, ¿sí?
El coeficiente de velocidad me relaciona la velocidad real sobre la velocidad sub 2. Aquí despejamos velocidad real, nos quedaría C sub B por B sub 2, pero como B sub 2 ya la conocemos, entonces reemplazamos simplemente y nos queda que la velocidad real es igual al coeficiente de velocidad por raíz de 2G por H1 al cuadrado sobre la suma de las alturas. Podemos, por ejemplo, factorizar de aquí y obtenemos nuestra ecuación clásica, que por G es unos factores en función de raíz de 2G por una altura. Aquí lo que hacemos es hacer un procedimiento algebraico para darlo, digamos, de esta manera, o sea, que nos quede H2 sobre H1. ¿Sí? Si introducimos lo que les decía, el coeficiente de contracción, me relaciona la posición de la vena contracta con la posición debajo de la compuerta. Ese es lo que llamábamos coeficiente de contracción y trabaja igual que una tubería. Pues H2 sobre la altura M me da el coeficiente de contracción. Despejamos H2 para poderlo introducir aquí. En este H2 lo introducimos en función de M, que es una altura, ¿no? Recuerden que M es la altura. Entonces H2 nos queda M por C sub C, que es el coeficiente de contracción. Y ya podemos calcular la velocidad real en 2 en función de los datos de la sección 1 y los datos debajo de la compuerta. Esta velocidad real nos sirve para calcular pues el caudal, ¿sí? Pues recuerden que un caudal es una velocidad por área. Pues simplemente multiplicamos esta velocidad 2 por el área sub 2. Pero nuevamente A sub 2 pues es, la relacionamos con el área bajo la compuerta, ¿sí? Entonces C sub C va a ser igual a A sub 2 sobre A sub C, y A sub 2 será igual a sub C por C sub C. Reemplazamos esta área sub 2 en función del área sub C. En compuertas, este término que acompaña al área y raíz cuadrada de 2G por H, por lo general se conoce como un coeficiente de gasto, ¿sí? Si nosotros damos el coeficiente de gasto igual a esta parte de la ecuación, nos queda la famosa ecuación de caudal por un orificio, ¿sí? Donde es coeficiente de gasto por el área del orificio por raíz de 2G por H1, que H1 es la carga, pues, la carga de altura antes del orificio, ¿sí? Entonces, hasta aquí podemos llegar con el análisis. El coeficiente C sub D ya toca determinarlo experimentalmente. Entonces, pues, se han realizado muchos estudios, se encuentran en la literatura, uno puede consultar el C sub D, pues, de acuerdo a otros parámetros, ¿sí? Por ejemplo, si H1 sobre M es mayor que 10, o sea, la altura del agua antes de la compuerta, este H1 es dividido en la abertura de la compuerta es mayor que 10, y se ha comprobado que el C sub D se comporta de manera constante y tiende a ser 0.61. Entonces, si ustedes construyen una compuerta en un canal, pueden usar este valor de C sub D 0.61, miden el área bajo la compuerta, el H antes de la compuerta, ya saben cuánta agua está pasando por allí, ¿sí? Entonces, en estas compuertas reales que miramos, es posible saber con la abertura
cuánto agua está drenando por una compuerta, ¿sí? Entonces, eso nos permite, digamos, tener una compuerta como controlador de caudal y como aforador, ¿sí? De esa manera usamos la ecuación de energía. Otra aplicación es en canales, es cuando hay un cambio brusco de pendiente en el canal y conocemos las ecuaciones, perdón, los datos en la sección aguas arriba y nos piden calcular las propiedades en la sección aguas abajo. Entonces podemos tener algo como esta figura. Entonces, tenemos un canal, en este caso es un canal rectangular. Aquí tenemos en nuestro canal que en sección transversal es rectangular, ¿sí? Entonces, una sección rectangular de B por H. B en este caso es ortogonal a la pantalla, ¿sí? Y H pues es la altura del agua en la vertical. Aquí nos dan las alturas en 1, la conocemos la energía en 1, digámoslo así. Y nos pueden preguntar, por ejemplo, cuál es la altura en H2 en unas condiciones determinadas. Entonces, esto es como la incógnita. Entonces, aquí lo que hacemos es, también aplicamos ecuación de energía en 2 puntos sobre el fondo del canal. Podemos encontrar pues la incógnita que nos pide. Es lo mismo, aplicamos ecuación en 1, en este caso tenemos Z1, no la podemos quitar de la ecuación, H1 más, como tenemos velocidad, cabeza velocidad en 1, en 2 tenemos también Z2, H2 que es la incógnita ahí, y la cabeza de velocidad en 2. Pues más las pérdidas que hayan entre 1 y 2. Aquí como tenemos más variables, pues no podemos simplificar. Tenemos todas las variables, no podemos simplificar la ecuación. La combinamos con la ecuación de continuidad, ¿no? Que es la misma que vimos en el ejemplo anterior, que velocidad en 1 por área sub 1 es igual a velocidad en 2 por área sub 2. Despejamos B sub 1 o B sub 2, dependiendo la velocidad que nos interese. Como B sub 1 por Hale, partimos del hecho que es conocida, despejamos B sub 2 y la reemplazamos en la ecuación, ¿sí? La ecuación de energía. Pues aquí reemplazamos, dejamos energía en 1 y la energía en 2, perdón, la cabeza de velocidad en 2 la reemplazamos por B1 H1 sobre H2. Como esto es al cuadrado, entonces nos queda B1 al cuadrado sobre 2G y H1 sobre H2 al cuadrado, más las pérdidas de energía. Aquí nos aparece H2 en varios términos. La idea es despejar H2, ¿sí? Entonces reorganizamos pues la ecuación o lo hacemos algún procedimiento algebraico para que se nos vaya simplificando y poder despejar H2.
Entonces, por ejemplo, podemos pasar HB para el otro lado de la ecuación. Partimos del hecho de que este término es conocido, ¿no? O sea, este término, que pues debemos conocer la diferencia de altura Z1, Z2, la profundidad en 1, las pérdidas y la cabeza de velocidad en 1. Para simplificar la ecuación decimos que eso es conocido y lo reemplazamos por un valor K, ¿sí? O sea, K es todos estos tres, o perdón, estos cuatro términos. Entonces igualamos el lado derecho de la ecuación a un valor constante K. Nos simplifica la ecuación un poco mejor. Como nuestra incógnita es H2, la podemos multiplicar toda esta ecuación por H2, nos queda K por H2, que H2 nos queda H al cubo, y aquí se nos va este H2 a la menos 2, se nos va con el H cuadrado, y me queda solamente H1 al cuadrado. Ah, perdón, que no se nos va, nos queda este H2, ¿no? H2 se nos va, es este solo término. H1 nos queda igual. La vamos simplificando y obtenemos una ecuación cúbica, ¿sí? En H2. Ahora hay varias aplicaciones, por ejemplo en internet, donde uno le introduce los coeficientes de una ecuación cúbica y le saca las raíces, ¿sí? Entonces la ecuación cúbica es canónica o estándar, es un coeficiente a por x al cubo más b por x cuadrado más c por x más d igual a 0. Entonces lo que hacemos es comparar esta ecuación con la que tenemos y encontramos los coeficientes. C no tenemos. Este C no tenemos, o sea que C sería 0, ¿sí? Entonces A será igual a, como lo que acompaña a H2 al cubo es 1, sería A igual a 1. Lo que acompaña a H2 al cuadrado es K. Y lo que acompaña a y el término D, pues es el término independiente, que es todo esto, ¿sí? Y no tenemos H, por lo tanto el C sería 0. Hacemos estos cálculos y los introducimos a una ecuación que nos dé el valor de los dos, perdón, que nos dé el valor de las raíces. Nos resolvemos una ecuación cúbica de este estilo. Una de las tres respuestas nos da negativa, ¿sí? Esa la descartamos porque no tiene significado físico. Entonces, valor negativo, ¿sí? Solo tomamos la respuesta de las dos positivas, ¿sí? Entonces, las dos positivas tienen significado físico. Entonces, en la sección 2 es posible que se presenten dos alturas, ¿sí? Porque a veces dos alturas están relacionadas con algo que se llama la energía, por lo que habíamos dicho, la energía específica. Si graficamos la profundidad del agua con la energía específica, por lo general me divide o me genera dos secciones que tienen que ver con flujo subcrítico, crítico y supercrítico. Entonces, la curva de energía específica estará dada, digamos, de este estilo, ¿no? Podemos dar un ángulo de 45 y la energía específica es algo que, si la graficamos, nos da un valor. Bueno, ahí se me fue un poco, no puedo controlar bien el ratón, pero ahí tiende a la horizontal, ¿sí? Este punto, o este mínimo que hace la energía específica,
se relaciona con el flujo crítico, ¿sí? Mejor dicho, aquí sería la energía crítica, perdón, la altura crítica. Y entonces ese H2 y H1 que nos dan, por lo general, corresponden a un valor subcrítico y un valor crítico en la sección, ¿sí? Entonces es como, a grandes rasgos, el significado de esas dos profundidades. Bueno, se pueden hacer varios ejemplos. Aquí hay unos ejercicios propuestos para que los desarrollen, ¿sí? Vamos a mirar este primero que dice encontrar la profundidad del agua en la sección 2 según el esquema indicado en la figura 448, que es el que la miramos, para los siguientes datos. Pérdida de energía entre las secciones 1 y 2 es 0.46 metros, H1 es 1.22, las Z1 y Z2 son 2.44 y 0 aproximadamente, o sea que el nivel de referencia pasa por Z2. La velocidad en 1 es 4.9, el ancho del canal es 3 metros, considerar los alfas o los coeficientes de Coriolis igual a 1. Nos piden hallar las profundidades en la sección 2, ¿sí? Entonces es de esta misma figura. Aquí lo que haríamos es pues, encontrar los coeficientes, ¿no? Vamos a tenemos otro archivito aquí. Entonces, lo que hacemos es encontrar los coeficientes de la ecuación, ¿sí? Entonces, vamos a copiar estas dos ecuaciones. Pues con los datos que tenemos podemos con estos datos podemos calcular estos coeficientes. Entonces tenemos A, pues que es igual a 1, ¿no? Y B será igual al valor K, pero el K lo teníamos por acá. Es igual a K. Realmente reemplazamos pues algunos valores. H2 H2 este K está mal, ¿no? Este K está mal, ¿no? Este de acá. De hecho, este K está bien, lo que pasa es que esta es la incógnita. El que nos dan es este de acá. Entonces K está Z1 que nos dan H1, las pérdidas y la cabeza de velocidad. Entonces simplemente